Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una tarde más de esta sección de Pregúntale a un astrónomo. Estamos muy encantados de tenerlos ustedes. Vemos que la gente se está conectando. Vamos a esperar a John también, que debe estarse conectando en un momento. Bienvenido una vez más. Espero que la estén pasando bien, espero que se encuentre bien de salud y dispuestos a gozar de una hora más o menos de astronomía y de cosas que le podamos nosotros transmitir. Ya tenemos a John. Hola, Estoy hola, aquí, hola hola, John. hola, 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 Hola ¿me John. escuchan todos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Hola, John? Un rato. Mi cámara ¿todo se bien? falla ¿Todo un tranquilo por rato. aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? A nuestros oyentes, un saludo especial a todos ustedes que nos están siguiendo. Hoy día toca hablar sobre un tema controversial, entonces vamos a responder todas sus preguntas, eh, las posibles, ¿no? Y espero que esta discusión ayude un poco para cambiar un poco sobre digamos, lo que tenemos o el significado que se tiene sobre los horóscopos, astrología, ¿no? Y sepamos diferenciar bien entre astrología, astronomía y demás. Claro, claro, John, un gusto escucharte. Espero que estés bien por allá, por así. Nosotros aquí en Lima cuidarnos también un poquito y bueno, y como decía al inicio, ¿no? Con ganas de que estemos nosotros dispuestos a inyectarnos con un poco de ciencia y astronomía, ¿no? Sobre todo en esta época que ya lo habíamos mencionado en oportunidades pasadas, que tenemos que confiar en la ciencia, ¿no? Tenemos que tener la disposición y la objetividad de confiar en la ciencia y tratar de separar la ciencia de las pseudociencias, ¿no? Así que bueno, bienvenido a todos, júntense, llamen a su familia, a sus familiares, que la vamos a pasar súper bien en esta hora más o menos que tenemos por delante. Bien, el título que Hoy día es, vamos a inyectar un poco de ciencia, ¿no? Disculpa que te corte, que hoy día vamos no, sí, sí, a cada semana, siempre cada semana estamos contribuyendo un poco con la divulgación de ciencia y espero que este espacio llegue a más personas, ¿no? Y gracias a ustedes que están compartiendo en sus diferentes espacios en Instagram, Facebook, por favor, sigan compartiendo para que este espacio siga creciendo para ustedes, no para nosotros, sino para ustedes y para que tenga más acceso más personas a este tipo de conocimiento, ¿no? Bueno, vamos, Víctor, comencemos. sí, claro, solamente un preámbulo, solamente cualquier pregunta que tengan, bueno, anterior al espacio que tenemos de Pregúntale a un astrónomo, ya estamos seleccionando preguntas a través de nuestras redes, pero cualquier pregunta que tengan envío, por favor, escríbanlo. Nosotros tenemos gente detrás, que es David y Lisette, que están detrás de todo esto también y están anotando las preguntas que ustedes puedan tener conveniente, y ellos nos los hacen llegar porque a veces los mensajes se pasan un poco rápido, ¿no? Pero estamos ahí atentos para cualquier pregunta. Bien, entonces empecemos con los 13 signos zodiacales, chicos. Este, para decir que este tema lo hemos elegido especialmente para romper un poco de mitos con respecto a las constelaciones zodiacales y a los horóscopos, ¿no? Decir que en las constelaciones, que tal vez es una de las primeras preguntas, o una de las más importantes preguntas al mismo tiempo, que nos nace de cuando uno observa las estrellas, ¿no? El sentido de las constelaciones, el sentido de las estrellas mismo nos hace un poco indagar qué vienen a ser este tipo de nomenclaturas. Pues empecemos con la definición, digamos, oficial, ¿no? Que es la definición dada por la Unión Astronómica Internacional, el máximo organismo de la astronomía mundial, que nos dice que las constelaciones son secciones, ¿no? Del cielo, ¿no? Que han sido divididas y ya determinadas y limitadas desde hace unos cuantos años, ¿no? Tal vez una década después de la fundación misma de la Unión Astronómica Internacional. Entonces, ¿con qué fin se hizo? Se hizo con el fin de poder localizar los objetos astronómicos con mayor facilidad y poder, digamos, darle una nomenclatura necesaria para poder diferenciarlos. Bueno, bien sabemos que a veces los que están metidos en números a veces identificar nombres o estadísticas o cuando se maneja gran número de datos, es difícil identificarlo como uno, 2, 3, 4, 5 hasta el millón, ¿no? Entonces, a veces es más adecuado colocarle un nombre de acuerdo al lugar donde se encuentra, en este caso ¿no? Un astro cualquiera, acompañado de una letra alfabética, ¿no? Entonces, las constelaciones no vienen a ser nada más que eso, secciones del cielo de diferentes formas, diferentes tamaños, son trazos, así como trazo de tela, que los astrónomos profesionales ya han sabido clasificar y lo han sabido dividir. Entonces, a partir de esto, pues, nacen una serie de constelaciones, ¿no?
Si nos remontamos un poco a la historia, John, incluso nos dice que las constelaciones generalmente, los nombres de las constelaciones, perdón, y la manera como identificarlos han provenido un poco de la cultura sumera y greca, ¿no? Incluso con mucha influencia árabe, etcétera, ¿no? Lo que tenemos ahí entonces es un conglomerado, digamos, de tradiciones que vienen históricas, ¿no? Del recorrido de las ciencias en todo eh, lo, que, lo que se transmite en la historia de la humanidad, ¿no? Y esta tradición pues ha venido poco a poco aumentando conforme se han ido también descubriendo nuevas zonas en la Tierra, ¿no? Al inicio solamente existían las constelaciones del hemisferio norte y posteriormente ya cuando se descubrió América, se empezó a navegar, etcétera, se empezaron a adicionar también constelaciones del hemisferio sur. Y bueno, eso viene a ser, pero dentro de estas constelaciones, dentro de estas opciones, destacan algunas importantes, ¿no? Que son las constelaciones del zodiaco, ¿no? Y John, tal vez tú nos puedas hablar un poquito acerca de eso. Bueno, sí, sí, sí. Vamos a hablar un poco sobre. Yo sé que Víctor va a hablar sobre astrología, ¿no? Pero vamos a hablar Pero no voy a adivinar cartas, por si sobre. acaso, no voy a adivinar cartas. No, pasa lo siguiente, ¿no? Ese tema de los signos, ¿no? Del horóscopo, de la astrología, la verdad remonta a la posición de los objetos en el cielo, ¿no? Y como en aquella época, pues no existía, ¿no? No existía. Aló, me parece que ¿Aló? tenemos un pequeño... No, sí, sí, sí estoy acá. Lo que pasa es que te vi un Ah, ok, poco ok. congelado. Sí, 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 te escucho, te escucho. Sí, entonces como no existía, no sé, gente, ustedes pueden, escriban ahí, ¿me están escuchando a mí? ¿Me ven bien? ¿Me están escuchando? Se cortó Yo te escucho completamente. perfecto. No, pero la gente, no sé. Chicos, escriban ahí, dicen que se colgó. Chicos, escriban, se Bueno, yo te ve, escucho se perfecto ahorita. escucha, está todo. Sí, creo que ya está todo bien. De repente el internet que está fallando, bueno, por la misma circunstancia, ¿no? Pero me parece que está ok, ¿sí? Bueno, voy a continuar. Entonces, como antes no se tenía, ¿no? Digamos, instrumentos especiales para ver sobre las estrellas y todo eso, todo lo que digamos el hombre antiguo hacía era observar las estrellas y los objetos, ¿no? Esos puntos luminosos en el cielo, y lo que hizo en realidad fue que ellos vieron algo importante, vieron que el sol siempre sale en el este y se oculta en el oeste, ¿cierto? Ujú, Entonces, ujú. digamos que el sol traza un camino sobre el cielo, ¿no? Que sale en el este y se oculta en el oeste siempre. Entonces, ese camino que recorre, digamos, el sol en el cielo, ¿no? Para muchos, digamos, hombres de aquella época que intentaban entender sobre los astros y todo eso, pues dio origen, ¿no? Disculpa, a las constelaciones del zodiaco, ¿no? Ellos prácticamente dividieron, ¿no? En este caso sería, ¿no? Toda la Tierra a 360 grados en 12 constelaciones, ¿no? Entonces nosotros los astrónomos, a ese camino que nosotros vemos que el Sol, ¿no? Dibuja en el cielo, ¿no? O la trayectoria del Sol en el cielo, nosotros lo llamamos de eclíptica. Y esa eclíptica es el camino, repito, el camino, ¿no? Del Sol en el Ujú. cielo, ¿ok? Y a través de ese camino están los 12 signos del zodiaco, que todo el mundo conoce, ¿no? Y esos 12 signos del zodiaco, entonces el sol, digamos, en cada mes está en un signo y va recorriendo, ¿no? Hasta llegar al 12º mes, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, digamos, ese es el nacimiento, ¿no? De las constelaciones del zodiaco, ¿no? Entonces esas Claro, y eso constelaciones se debe, están en la eclíptica misma, ¿no? Sí, claro, y perdona dime que qué te vas a interrumpa, comentar. ¿no? Y lo que pasa es que eso, eso se debe también al movimiento de traslación de la Tierra, ¿no? Si mi mano, esa mano es el Sol y esta es la Tierra, entonces conforme la Tierra se mueve, la parte opuesta al Sol va a tapar una sección del cielo, ¿no? O sea,
Y eso es más o menos la sección del cielo que el sol está ocultando en el transcurso de un año, de acuerdo a la traslación de la Tierra, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, es que lo que pasa que nosotros es un poco difícil de entender porque nosotros estamos en la Tierra y vemos todo como una esfera, el cielo, ¿no? Lo asumimos que es Ujú, una esfera celeste y el Sol tiene una trayectoria, pero cuando tú sales de la Tierra, en realidad lo que tú ves es que la Tierra está orbitando el Sol, ¿no? Entonces esa trayectoria de la Tierra alrededor del Sol sería la eclíptica, ¿no? Entonces, es eso la eclíptica. Espero haya quedado claro, ¿no? Que los sacerdotes caldeos, que eran los astrólogos de aquella época, ¿no? Sumerios, ¿no? Ellos dividieron, digamos, el cielo, la trayectoria que recorría el Sol en 12 partes, lo que es llamado de los signos zodiacales, ¿no? Y es una función bien simple, ¿no? Son observaciones bien simples que se dieron a vista y que ellos dividieron, pero estamos hablando hace 4000 y tantos años antes de Cristo, ¿no? Estamos hablando de hace muchos, muchos años, ¿no? Entonces, importantes civilizaciones como Mesopotamia, ¿no? Que son ujú, los iraquíes, Irak ahora, ¿no? Ellos, por ejemplo, estaban 1000 años antes de Cristo y ellos ya tenían tablas en las cuales predecían, digamos, ¿no? Los climas, ¿no? Con la observación del cielo, ¿no? Entonces ahí medio que ujú, nace la astrología, ¿no? Digamos, ujú, ellos hacían observaciones del cielo y veían si existía una conexión entre la posición de esos objetos, ¿no? Del cielo con, digamos, la vida de las personas, de los reyes, el clima, ¿no? Y eso hay evidencia arqueológica que los iraquíes, ¿no? Mesopotamia en aquel entonces, ellos claro, los hacían, actuales iraquíes, intentaban ¿no? inclusive, sí, intentaban inclusive predecir los eclipses, ¿no? Los eclipses que vamos a hablar de aquí a poco, ¿no? Entonces, sabemos ya ahora de dónde nace las constelaciones del zodiaco. Y ya que entré a la parte de astrología, no, no astronomía, por favor, sepan diferenciar siempre eso, porque cada vez que voy a una reunión de amigos y cada uno se presenta y Léeme por las ahí cartas, llegan te dicen. por ahí llegan y me preguntan, ¿y tú qué has estudiado? Ah, no, yo soy astrónomo. Y no sé, ellos no diferencian la M de L, no sé, pero si no soy astrólogo, soy gastrónomo, ¿no? Entonces me preguntan si yo sé cocinar, me preguntan si sé hacer mapas astrales, entonces me gustaría que entiendan que hay una diferencia entre astronomía y astrología. No es una cosa que me moleste, pero creo que es momento que la gente sepa diferenciar lo que es, ¿no? Entonces, ya que hablamos de astrología, Víctor va a empezar a hablar sobre lo que es astrología realmente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que siempre las bromas también saltan a la vista, ¿no? Es cierto, ¿no? Si no somos astrónomos, somos astrólogos, y si no somos astrólogos, somos gastrónomos, ¿no? Pero al fin, pero siempre hay bromas al respecto, ¿no? Y claro, volviendo un poquito al tema, ¿no? Pareciera como si fuera un poco forzado, ¿no? Porque las antiguas civilizaciones dieron 12, eh, clasificaron en 12 secciones del cielo por donde transcurría el sol en el transcurso de un año, ¿no? Un poco que como que quería forzar tal vez los 12 ciclos lunares en el transcurso de un año, ¿no? No lo sé, no lo sé, tal vez estoy un poco fantaseando, pero hay que entender que en la antigüedad se quería entender, se quería comprender el engranaje de todo el sistema cósmico, ¿no? De la dinámica cósmica, y se creía mucho en los números. Los sumerios fueron grandes matemáticos, al igual que los egipcios, al igual que los griegos, y entonces tal vez la matemática significaba tal vez lo que para ahora o nosotros es la física, ¿no? Que la física es mandatoria, lo que la física no nos dice, entonces nosotros muy reacios nos ponemos para aceptar ciertas teorías, ¿no? Pero antes la matemática lo decía, y por eso tal vez el engranaje cósmico del movimiento y la dinámica del movimiento de las estrellas, del movimiento del sol anual, entonces y el movimiento de la luna querían forzarlo, ¿no? Yo tal vez creo que tal vez ahí eran el porqué de las 12 secciones del cielo que, que atravesaba el sol y que al mismo tiempo le atribuían a ciertos animales justo, ¿no? A los del zodiaco, porque eso viene del zoológico, ¿no? Zoo, de la palabra zoo, ¿no? Entonces, eh,
Y a partir de eso, pues nace todo, digamos, las creencias, pero estamos hablando hace mucho tiempo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la astrología en esos momentos nació y era muy amiga de la astronomía, ¿no? Era muy amiga de la astronomía, ¿no? E incluso nuestros amigos profesores nos decían, ¿no? Los buenos astrólogos eran buenos astrónomos antes, ¿no? Y viceversa, ¿no? Pero porque nos basábamos en un mito donde todavía las leyes físicas no eran claras, ojo, donde algunos todavía creían que, que la esfera celeste no eran estrellas, o sea, era solamente una esfera, ¿no? Entonces, se basaba todavía en el geocentrismo, etcétera, ¿no? Pero tal vez hasta el mismo Ptolomeo, él mismo se autocatalogaba como astrólogo, ¿no? Y hasta en la misma Edad Media, ¿no? Muchos astrónomos cumplían el rol de astrólogo para, a través de las constelaciones y la posición de las estrellas, poder predecir algunos eventos sociales o algunos eventos políticos incluso, ¿no? O Ujú, ujú, intentar dar algún consejo, ¿no? Algún consejo a algún gobernante, ¿no? Bueno, ujú. hoy por hoy estamos en un mundo civilizado de la tecnología. En los últimos 130, 140 años se ha disparado enormemente y sabemos perfectamente que la astrología no es ciencia, ¿no? Que no hay ninguna conexión entre la posición de los astros con nuestro comportamiento, donde no hay ninguna relación entre en qué momento nacimos nosotros con el comportamiento que vamos a tener el día a día, ¿no? Incluso hay explicaciones psicológicas acerca de eso, del por qué algunos creen muchísimo, ¿no? Pero entrando en el punto de vista de la ciencia, eso se tiene que ser bien claro, ¿no? E insistimos de que lamentablemente esas pseudociencias, hasta el día de hoy, fíjate, ¿no? Estamos el año 2000, ¿cuánto tiempo ha pasado, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y a manera de broma podemos decir incluso que hasta los astrólogos ganan más que los astrónomos, ¿no? ¿No? No, eso Y es cierto, eso es cierto. sí, Y, y, y basándose en mitos que no tienen en absoluto nada que ver con la ciencia ni con la manera demostrativa de emplear el método científico, ¿no? Entonces, bueno, a modo entonces, de, sí, dime. sí, a modo digamos, ¿no? De que en realidad astrología, ¿no? No tuvo una diferencia muy fuerte antiguamente, porque también las matemáticas y la física y todo recién estaba Ujú, naciendo, ¿no? No se veía una aplicación, no se conocía sobre los objetos, qué eran exactamente. Inclusive se creía que la Tierra era el centro del universo, ¿no? No el Sol. Entonces, era una época en la cual inclusive no se conocía, ¿no? Que los planetas eran planetas, ¿no? Que eran parecidos a los nuestros, ¿no? O a la Tierra, o qué sé yo. Entonces, la astrología andó siempre con la astronomía de la mano, ¿no? Pero siempre intentando, digamos, ¿no? Dar un entendimiento a ciertos fenómenos, ¿no? La astrología en realidad es algo así. Lo que yo no entiendo, ¿no? ¿Por qué cayó un rayo? ¿O por qué se inundó? ¿Por qué el clima fue así? ¿O por qué el río Nilo no tiene, digamos, la misma fuerza o la misma intensidad o la misma cantidad de agua que el año pasado, ¿no? Como yo no entiendo ujú. eso, entonces, digamos, alguien que más o menos entiende o quería entender, ¿no? Usaba, digamos, la astrología. Ah, no, porque esa estrella que estaba ahí, ¿no? Se movió, que no sé qué, entonces por eso es que el río Nilo no tiene tal, tal, tal. Entonces, digamos, surgió del no conocer, del no saber cómo explicar las cosas, ¿no? Entonces la astrología es eso, ¿no? La Claro, claro, astrología, claro, y justo, ujú, claro, y justo hay una pregunta que nos han lanzado y lo acabo de leer yo, y nos dicen, ¿cuánto se separa la astronomía y la astrología? ¿No? Y creo que es importante lo que está diciendo ahorita, ¿no? Lo que tú estás mencionando es que, bueno, prácticamente los mitos y la astrología nacen como consecuencia de la ignorancia del hombre para saber explicar algo, ¿no? Y entonces, ujú. ¿cuándo se separa? Yo no podría decir que específicamente hay una Eh, fecha, es pero un sí podría poco mencionar lo que tú estás más, diciendo, ¿no? Lo que tú estás diciendo, que tal vez se separa cuando el hombre empezó a entender lo desconocido, ¿no? Cuando el hombre empezó a exacto. entender lo desconocido, y ha sido todo un proceso de décadas, de cientos de años, ¿no? En realidad, desde la época de Tycho Brahe, más o menos ya empezó, es Tycho Brahe, no sé cómo se dice en español,
más o menos ya Algunos le dicen empezó Ticho, pero a... bueno, está bien. O sea, la ah, pronunciación, Vargas ajá. Llosa dice que hay que pronunciar como se escribe en español, así que Ticho le podemos llamar, no hay problema. Entonces, digamos que la astronomía ya estaba, digamos, saliendo, ¿no? Porque ya había conocimientos, ¿no? De que la Tierra no era el centro del universo, ya habían teorías que el Sol en realidad, ¿no? La Tierra está orbitando alrededor del Sol. Entonces, como que la astrología dejó de hacer cierto sentido para el conocimiento de los científicos o eruditos de aquella época, y con la llegada de Kepler que demostró, ¿no? Las leyes de Kepler y todo, ¿no? Completamente en esa época fue cuando se separó la astrología y la astronomía, ¿no? Y duró un poco porque la astrología en realidad se llegó a tomar como una cosa de verdad que habían cursos de astrología en ciertas universidades, creo que, si no me equivoco, en España o en Italia, no recuerdo en cuál. Habían cursos de astrología, no había ese deslinde, pero después de Kepler, ¿no? Un poco más Claro. adelante ya empezó a separarse todo eso, porque el mismo Kepler, por ejemplo, lo que dijo Víctor hace poco, ¿no? La astrología da mucho más dinero que la astronomía. Hacer mapas astrales, ¿no? Mapas astrales quiere decir presagios, ¿no? De acuerdo a la posición de tu nacimiento, ¿no? ¿Qué Ujú. va a pasar con tu vida? ¿No? ¿Qué te puede pasar? Y demás, ¿no? Entonces, basado en eso, tú puedes tomar tus decisiones. Entonces, digamos, Kepler, ¿no? Hacía ese tipo de cosas y él mismo lo menciona, ¿no? De que Ujú. tenía que hacer astrología porque le daba más dinero que astronomía. Si él hubiera hecho solo astronomía, ¿no? Él no hubiera podido mantener a su esposa, ¿no? Él no hubiera podido mantener su vida que tenía, ¿no? Y tenía que hacer astrología, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora si Ah, entonces nosotros nos quiere decir, ponemos a por hacer eso es astrología, difícil que los astrónomos se casen ahora, ¿no? por ejemplo, si ahora nos ponemos a hacer astrología, probablemente vamos a salir en un canal de televisión, ¿no? Hablando sobre astrología a las 9 de la mañana todos los días, ¿no? O alguna revista o algún periódico, ¿no? Claro. Que lamentablemente todos los días tiene sus predicciones de cada signo, que ya vamos a hablar más adelante, y que con hechos matemáticos y todo, y de simple raciocinio, tú vas a entender de que por qué algunas veces, ¿no? Cuando lees tu horóscopo de tu signo, ¿no? Coincide con las cosas que te han pasado, ¿no? O que te van a pasar, ¿no? Es una cosa bien simple, ¿no? Entonces, eh, ahí hay un deslinde, ¿no? Entre astronomía, astrología, ¿no? Es, y para mí, sincera opinión mía, ¿no? Sinceramente, no hay ninguna conexión entre la posición de los astros y lo que me va a pasar hoy, mañana, si yo tuve un mal día, ¿no? O si mañana voy a tener un mal día, o si yo necesito decidir alguna cosa. A veces hay personas que van a los astrólogos y les preguntan, ¿no? Oye, yo quiero tomar esta decisión, ¿será que es bueno? ¿Será que es malo? ¿No? Ujú. Y eso es una falta de capacidad de autoestima de uno mismo para poder decidir sobre Exacto, sus propias cosas, exacto, ¿no? Uno no puede exacto, ir a exacto, una estoy de tercera acuerdo contigo. persona que no sabe absolutamente nada sobre ti y Ujú, para que decidan tus cosas, ¿no? Uno tiene que ujú, tener ujú. autoestima, ¿no? Para saber decidir sus propias, o para tomar las decisiones que sean malas o buenas, ¿no? Y si te pasa algo malo no lo puedes asumir porque había un planeta ahí, ¿no? Y me pasó eso porque estaba mal o porque nací en tal fecha, ¿no? O si yo voy a tener Ujú. un enamorado por ahí, ¿no? Y pasas a veces, ¿no? Lo primero que te pregunta, ¿qué signo eres? Soy tal. Ah, entonces no congeniamos. Bueno, y eso No tiene no tiene ningún sentido. bueno, y eso de qué signo eres, también ahí, entrando al tema de los horóscopos, ahí fallan mucho los astrólogos, ¿no? Porque según la definición Exacto. actual, muchos, por ejemplo, a mí toda la vida, desde niño, me metieron que soy de signo Géminis, pero resultó que no soy Géminis, yo soy Tauro en realidad, ¿no? Por la definición actual de la Unión Astronómica Internacional, ¿no? Que resulta que las secciones del cielo, aparte que ya han sido predefinidas, han sido nuevamente definidas, perdón, a partir de los años 1930 más o menos, ¿no? Entonces, también ha existido el fenómeno de precesión, ¿no? Que es el giroscopio que hace la Tierra en el transcurso de 26.000 millones de años, más o menos, el efecto trompo que hace, ¿no? Entonces, todo eso ha hecho que el cielo y la fecha se muevan un poco, ¿no? Desde tiempos antiquísimos, de tal manera que muchas de las fechas
del horóscopo antiguo no coinciden con la definición actual de las constelaciones zodiacales que lo hace la Unión Astronómica Internacional, ¿no? Entonces, por eso muchos ni siquiera conservan su signo, ¿no? Y en ese sentido están totalmente fuera de la verdad y No, fuera de la objetividad, ¿no? sí, sí, lo que son los calendarios astronómicos, por ejemplo, han sido modificados muchas veces, ¿no? El calendario Ujú. juliano, gregoriano, ¿no? Que es el que usamos ahora, Efectivamente, ¿no? pero antes había calendario juliano, después el calendario romano también. Ujú. Entonces, hay una serie de correcciones que se tiene que hacer, inclusive, ¿no? Por la precesión, por la nutación. La precesión es simplemente la fuerza que ejerce, ¿no? El Sol sobre la Tierra y que hace que la Tierra gire como si fuese un trompo, ¿no? Entonces, Ujú. digamos, hay varias cosas que infelizmente la parte de astrología dejó de lado y se centró más en la parte de qué va a pasar con tu futuro de acuerdo a la posición de eso, ¿no? Y todo eso de ahí es bastante inexacto, como dice Víctor, ¿no? Ujú. Si yo nací en una fecha, ¿no? Digamos, en el 85, ¿no? Fui Sagitario, ¿no? Pues al próximo año esa posición se fue moviendo, al próximo también. Después de 10 años yo ya no era Sagitario, ¿no? Ya era otro Ujú. signo. Entonces va cambiando. Y sumado a eso viene Ujú. el título de hoy, ¿no? Los 13 signos zodiacales. Porque no son Claro, 12 signos zodiacales. A claro, eso tienes que sumarle que hay un signo más. Un claro, signo más claro. que es Ofiuco, ¿no? Es Exacto. un signo que está entre Escorpio y Sagitario, ¿no? Y es un signo grande, enorme, y que si tú entras a una carta celeste, ¿no? Una carta celeste que te muestra la posición de las constelaciones, ¿no? Ofiuco está representado por una persona que coge una serpiente, ¿no? ¿No? Y son Ujú. diferentes, ¿eh? La constelación de la serpiente, ¿no? Ofiuco está cogiendo la constelación de la serpiente, ¿no? Entonces, sumado a eso, pues nosotros no pertenecemos al signo, ¿no? Que nos dieron al nacer, ¿no? Claro, claro. Entonces es todo inexacto y ahí tiene que haber un ajuste. Y yo quiero, solo para acabar esa parte, yo quiero solo hablar, en realidad, Ptolomeo en aquella época, ¿no? Él ya había registrado en realidad que eran 13 signos. Pero ¿sabes por qué registraron 12? Simplemente porque 360, ¿no? grados, ¿no? Entre 12 no es un número entero, ¿no? Entre 13 no es un número Ujú. entero. Entonces dijeron, entonces vamos a dejarlo en 12, pues, ¿no? Vamos a dejarlo Claro, en 12. claro, eso es lo que comentaba, como que forzaban un poco las cosas, ¿no? Ajá. Para Y mantener un poco la armonía matemática, ¿no? entonces acabaron olvidándose de ese signo zodiacal, Ujú. ¿no? Y que es muy importante, ¿no? Es muy importante. Y nosotros conocemos más el signo zodiacal, más nuestro signo, ¿no? Los que probablemente son de mi generación y los más recientes también, no por la astronomía, nosotros conocemos más los signos zodiacales por estos animes de, por ejemplo, los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Ellos ya han hecho su corrección, Ujú. ¿no? Ellos decían que habían 12 casas que ellos Hay tenían que corrección, ¿ah? recorrer, ¿no? Luchando. Y último dicen, no, había Ujú. un signo más, un caballero más poderoso que es Ofiucos, ¿no? Entonces de ahí sale, ¿no? Ujú. Entonces por lo menos vemos que por ahí están habiendo ciertas cosas que, digamos, la astrología no corrige, ¿no? Y ellos se centran en eso y se quedan en eso, ¿no? Entonces para mí, sinceramente, no hay ninguna conexión entre lo que va a pasar en mi futuro y la posición de los signos, ¿no? O la posición de las estrellas, planetas y Claro, demás. claro, y para acabar y empezar a responder directamente a las preguntas del público, ¿no? Que nos han estado enviando. Justo las 13 constelaciones nace por eso, ¿no? Por la redefinición de constelaciones de la Unión Astronómica Internacional y que dio a entender que el Sol pasa por una partecita, por una constelación más a partir de la delimitación de estas secciones del cielo, ¿no? Que es Ofiuco, ¿no? Bueno, en realidad sería interesante a ver quién, pues generalmente, astrológicamente, la gente que sería signo Ofiuco sería más o menos dentro del 30, perdón, 1 de diciembre, por ahí si no me equivoco, al 17 Hasta el perdón, 19, 17, 19, 17, 19 18 de diciembre, si no me diciembre. equivoco. Ujú. Sí, sí, sí. 19, Bueno, 20 entonces más o es menos. interesante, ¿no? Pero es solamente redefinición, ¿no? De los conceptos que se han estado dando, ¿no? Y hay una pregunta Ujú. interesante de uno de nuestros
seguidores, John, a ver qué tal, no sé si lo podría responder tal vez tú, nos pregunta Léeme que me Ian, perdí aquí en las preguntas. sí, no, nos dice Ian César, el usuario Ian César, o nuestro seguidor Ian César nos pregunta si hay algún libro que explique la relación de los signos con la personalidad. Debe haber, ¿no? Por parte de astrología, ¿no? Ellos deben tener un montón de libros hablando sobre eso, pero yo no te puedo recomendar ninguno de esos porque yo no sé, ¿no? Y para mí no habría eso. En vez de, podrías hasta leer esa parte, ¿no? O sea, averiguar un poco sobre eso, pero también te recomendaría leer libros de astronomía, ¿no? Como es que, o historia de la astronomía, ¿no? Que te explica más o menos cuál es la diferencia entre astrología y astronomía, ¿no? Que despierta esa curiosidad que tienes, ¿no? Ujú, ¿No? ujú, Ujú. claro, claro. Claro, bueno, Yo quiero mandar un saludo aquí a Stephanie Palacios Gutiérrez, que siempre está escribiendo, haciendo resúmenes sobre lo que hablamos. Muchas bien, gracias, Stephanie, Stephanie. súper, Te ganaste un like nuestro. gracias. Es- Gracias, gracias, gracias. y, ajá. Sí, 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 y sí, muchas gracias. Comenten, por favor, cualquier comentario es bienvenido. eh, y cualquier pregunta también, ¿no? Y una seguidora, Dayana, uy, es difícil pronunciar esto, Dayana Eula Teverdu, bueno, nos dice algo muy interesante, un poco saliendo de la astrología, ¿no? Y nos dice algún tip para aprenderse los alfas y betas de las constelaciones, ¿no? Bueno, los alfas y betas, eso no lo hemos comentado en el transcurso de este pequeño conversatorio, pero toda constelación, toda sección del cielo, ¿no? Tiene diferentes estrellas, ¿no? En ese sector, y siempre hay una estrella más brillante, y siempre hay una segunda estrella más brillante, una tercera, y sucesivamente, ¿no? Entonces, a la estrella más brillante de esa sección del cielo se le conoce como la estrella alfa de la constelación, y a la segunda estrella más brillante se le llama beta de la constelación, a la tercera teta, y así sucesivamente de acorde al alfabeto griego, ¿no? Entonces, el alfa y beta, cuando uno dice alfa y beta de una constelación, se refiere a la estrella más brillante y a la segunda estrella más brillante de la constelación, ¿no? Eso para un poco inmiscuirnos en la pregunta que nos envía nuestra seguidora Diana, ¿no? Ahora, pero el tema es cómo lo identificas. Bueno, a simple vista, como Luis y Parco, ¿no? A simple vista. Y cómo tú lo aprendes. Y esto me gustaría un poco comentar así cortito nomás, que los estudiantes olímpicos de astronomía astronáutica, tanto de Perú como a nivel internacional, como de cada país, que participan en este tipo de competencias internacionales y nacionales también, ellos lamentablemente lo único que les queda es aprenderse los alfas y betas, aprenderse los nombres, las ubicaciones y las constelaciones. No queda, no creo por ahí de repente para ciertas particularidades hay un tip, ¿no? Pero de manera general es imposible dar un tip, solamente identificarlo a simple vista, agarrar sus planetarios virtuales y aprendérselo, ¿no? Así que si es que alguien nos está oyendo o tienen algún interesado en participar de Olimpiadas, pues lo único que les queda es aprendérselo. Es como un músico. ¿Cómo te aprendes la nota musical? Pues memorizándote que después de do sigue el rey, después del rey, etcétera, ¿no? Entonces, es memorizándote simplemente la posición de las estrellas, ¿no? Así que, bueno, aprenderse, chicos, a los que quieren aprenderse de memoria, a cada uno de los nombres y alfas y betas de las constelaciones, ¿no? Hay Bien. técnicas, ¿no? Debe haber técnicas de Sí, sí, de cómo repente para aprender. identificar algunos es más fácil, ¿no? Bueno, pero son casos particulares, pero de manera general no. O si no, lo Son haces como el 88 chavo, ¿no? Si constelaciones. no haces como, si no lo haces como el chavo, ¿no? Repitiendo ahí tal constelación es tal y tal y tal, ¿no? Que funciona, Sí, ¿no? sí, sí. Funciona a mí también. Bueno, vamos a pasar a Ajá. otra pregunta. Sí, sí, sí. Eh, J. San Noven, esos nombres que se ponen, no sé cómo pronunciarlos también. Dice, ¿por qué Ofiuco aparece y desaparece? Yo no entiendo muy bien la pregunta a qué se debe, o sea, Ujú, por qué aparece y desaparece, pero yo te voy a responder de acuerdo a lo que yo entendí, ¿no? Bueno, el cielo está en constante movimiento, va a haber épocas en la cual, ¿no? Ciertos objetos celestes no se van a poder ver, ¿no? Y otras épocas en las cuales sí se van a poder ver, ¿no? Y es simplemente por el movimiento de las estrellas en el cielo y recordando que nosotros, o los astrónomos,
creamos una bóveda celeste imaginaria, ¿no? Donde las Ujú. estrellas se están moviendo y lógico, van a haber estrellas, por ejemplo, el polo norte, nosotros no vamos a poder ver y aquí en el polo sur sí, y viceversa, ¿no? Bueno, vamos a la próxima pregunta. Walter Carpio 7773, su número de la suerte. ¿Por dónde puedo observar algunas constelaciones de los signos? ¿Quieres Bueno, responder? bueno, esa pregunta yo lo quiero enlazar un poco con la anterior, ¿no? ¿Por dónde puedo observar? A ver, primero, las constelaciones del zodiaco, o sea, no todas las constelaciones del zodiaco se observan durante todo el año, solamente algunas, ¿no? Bueno, justo debido a que el Sol está pasando por esas zonas del cielo y por lo tanto, visto desde la Tierra, está ocultando, está tapando, mejor dicho, ¿no? Y entonces, esa sección del cielo, como el Sol es muy brillante, empaña esa sección del cielo y no la podemos ver porque está justo de día por ahí, ¿no? Pero sin embargo, algunas constelaciones por las cuales el Sol ya ha pasado en el transcurso del año y por las cuales va a pasar, ¿no? Eso debe estar, se observan ya sea al atardecer o al amanecer de cada día, ¿no? Por ejemplo, antes que salga el sol, ya una constelación ya salió anterior al sol y después sale. O sea, quiere decir que el sol va a pasar próximamente, bueno, tal vez en palabras es un poco difícil, tal vez gráficamente se puede entender mejor, pero hay que entender que los signos zodiacales siempre están por donde ha pasado, por donde va a pasar el sol, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, ¿no? En este momento de repente ya está oscureciendo, bueno, estoy dentro de mi casa, no veo, ¿no? Veo, sí, ya está oscureciendo, pero bueno, el sol ya se ocultó, ¿no? Pero un poco después del sol va a aparecer un conjunto de estrellas. Ese conjunto de estrellas es un signo zodiacal, ¿no? Es un signo zodiacal, ¿no? Que de Sí, acuerdo a sí. la visibilidad, de acuerdo a la visibilidad del lugar, uno puede identificarlo, ¿no? Bueno, y después si nos, y lo mismo a la pregunta anterior, ¿no? ¿Por qué Ofiuco aparece y desaparece? Justo por eso yo también, más o menos también por ese otro lado voy, ¿no? Aparte de la interpretación de John a la pregunta, la interpretación de la pregunta anterior es por eso, ¿por qué desaparece a veces Ofiuco? Podría desaparecer, bueno, si desaparece no es que desaparezca, sino que el sol tal vez está ocultando en el transcurso del año, tal vez Ofiuco, no lo sé, ¿no? Pero es fácil, digamos, identificar cuando el sol se oculta o sale. Ahora, si quieres aprender el resto de constelaciones, bueno, vas a tener que aprenderte el mapa estelar, ¿no? Porque para saber más o menos por dónde se puede Sí, sí, identificar sí, este tipo de es sección. interesante conocer las constelaciones y yo tengo entendido que, por ejemplo, conocimiento de la posición de las estrellas, Ujú, ¿no? Fue fundamental en la navegación, ¿no? Y ujú, ahora es fundamental, por ejemplo, para la preparación de personas del ejército, ¿no? Los que van al ejército, ujú, porque hay, ujú, digamos, fuerzas especiales, ¿no? Tengo entendido que eso es hecho, no sé, alguien me comentó que llevó un curso de ujú, astronomía básica en el ejército sobre la posición de las estrellas para no perderse, digamos, en las montañas o en el desierto, ¿no? ujú, Entonces, por alguna, por algún motivo te pierdes en el desierto, digamos, no en el Sahara. ¿Cómo te vas ujú, a ubicar para dónde irte, no? Lo único que tienes que ver tal vez es el sol, ¿no? Si ya sabes que sale del este y se pone en el oeste, ya te conoces algunas estrellas por ahí, y si tu ciudad queda, digamos, hacia el norte, ya sabes dónde está hacia el norte, camina hacia el norte, tienes más chance de vivir, ¿no? O sobrevivir. Entonces es importante conocer las constelaciones, ¿no? ujú. Y Claro, por ejemplo, hay yo una estaba cosa que ahorita quería decir verificando, más, pero me sí, olvidé. no, solamente justo estaba verificando en este momento yo la tabla de las constelaciones según la definición moderna, ¿no? Y el Sol, hoy estamos 28 de abril, el Sol justo se encuentra en este momento En en Aries, Aries, ¿no? sí. Y efectivamente, y Tauro se está viendo justo después de la caída del Sol, ¿no? Tauro se está viendo ahorita. Claro, ya recordé Y, cómo. claro, y Pisces se está viendo justo antes del amanecer, ¿no? Así que es interesante. Ujú. Y Tauro, bueno, Sol- a los que nos han seguido en las redes, incluso Tauro ha sido clarísimo, visto estos últimos días que hemos tenido en dos oportunidades, hemos podido ver el telescopio espacial Hubble pasando, surcando los cielos limeños. A través ujú. de, y justo ayer pasó por Tauro, a los que nos han seguido. Sí, vamos a la última pregunta que nos han hecho aquí Sí, sí, en claro. el Pregúntale a un Astrónomo por el Instagram. Vamos a responder las preguntas que ustedes también pusieron aquí, ¿no? Uh -huh. Nos dicen, ¿Libra fue en algún momento las tenazas de Escorpio?
fueron una sola Ujú. constelación. Vamos, Víctor, ¿puedes Bueno, explicar eso? sí, a ver, habíamos mencionado nosotros al inicio, ¿no? Eh, los nombres de las constelaciones y cómo se determinaron las constelaciones vienen de varias culturas, ¿no? La Unión Astronómica ha sabido acaparar, o ha sabido, digamos, recolectar diferentes culturas, y resulta que cuando, para ciertas culturas, como Libra, como Escorpio, por ejemplo, perdón, no era del mismo tamaño como para, para la definición moderna era, ¿no? Es más, algunos nombres de las estrellas que forman Libra en la actualidad provienen de la cultura árabe, ¿no? Entonces, al provenir de la cultura árabe, los nombres de estas, del alfa y beta, de Libra incluso, es una nomenclatura árabe que, bueno, me disculparán, pero no me la recuerdo, ¿no? Es un nombre un poco extenso, pero sin embargo, se creía para la cultura árabe que estas estrellas sí pertenecían a la constelación de Escorpio. ¿Por qué? Porque según la definición moderna, Escorpio está al costadito de Libra, está al costadito, ¿no? Y lo que pasa es que para los árabes ellos definieron de otro tamaño esta constelación de Escorpio, y según la definición actual es de un tamaño un poquito más corto, más chiquito Escorpio, ¿no? Entonces, pero es un tema netamente de definición. Eso no quiere decir que dos constelaciones se mezclaron entre sí, ni que las estrellas se han movido mucho en tan poco tiempo, a pesar de que son unos cuantos miles de años, y a pesar de que las estrellas tienen movimiento propio, ¿no? Estas no se mezclan tan rápidamente para este lapso de tiempo, ¿no? Pero sí, es muy cierto, es un poco incluso de la historia de las ciencias, historia de la astronomía antigua, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones para Coco Montoya, me dijiste, ¿no? Sí, Coco Esa pregunta, Montoya. que es una pregunta muy profunda Eh, en realidad de la historia de la ciencia. Sol- Solo un comentario más de parte mía, ¿no? Para ir a las preguntas aquí internas. Es que muchas personas se pueden preguntar cómo es que personas que escriben o que leen las cartas, ¿no? Pueden predecir nuestro futuro, y muchas veces las personas lo Ujú, leemos, ¿no? ujú, Y da la casualidad, ¿no? Me pasó una cosa mala la semana pasada y lo hice en el horóscopo, ¿no? ujú, O si no, y cosas así. Entonces, pasa que es el azar, ¿no? Tú puedes relacionar alguna cosa, tú relacionas, no es la persona que escribe, sino tú relacionas algún acontecimiento de tu vida con lo que está escrito ahí, ¿no? Te pasó alguna cosa mala y hablaron algo de cosa mala y no te dice exactamente qué es lo que te pasó, sino dice, te pasó alguna cosa ujú, mala, ah, la semana pasada me pasó algo malo, es cierto. Y no tiene razón de nada, ¿no? Yo puedo ujú. salir y decir, bueno, en mi casa se va a ir la luz en algún momento. Tengo razón, en algún momento se va a ir, y cuando se va no quiere decir que yo acerté, ¿no? Que yo tengo la verdad. Entonces va más o menos en ese sentido, no es solo el azar, digamos, ¿no? Y Ujú. muchas veces lo relacionas tú. Ahora sí, vamos a las preguntas aquí, que nos queda poco tiempo ya. Vamos a las preguntas del Instagram que fueron hechas en vivo. A ver, la diferencia entre astronomía y astrofísica, Bueno, Michael. Bueno, bueno, eso también es definición. Bueno, eso, yo siempre lo digo, eso, bueno, no tiene mucho que ver con el tema, pero en vista que salió astronomía, astrofísica, yo creo que depende de la escuela, ¿no? ¿Por qué digo la escuela? De la escuela moderna de astronomía, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en un lugar donde la astronomía es el todo y la astrofísica es una parte de la astronomía. Es más, donde la astronomía es una ciencia aparte de la física, ¿no? Porque en la astronomía hay temas que la física no se ve, como esfera celeste, por ejemplo, astronomía de posición, es netamente astronómico, ¿no? Y la astronomía básicamente se divide en tres ramas, ¿no? En la astronomía de posición, en la astrofísica y en la mecánica celeste. Entonces, si me preguntan a mí, una opinión personal, porque es de la escuela de donde yo provengo, la astrofísica es una rama de la astronomía, ¿no? Pero bueno, sí, es la aplicación de la física a la parte de la a la astronomía, parte, ¿no? sí, Entonces, efectivamente. esa sería de alguna forma Bueno, la diferencia, ¿no? No, claro, y es la rama tal vez más eh, popularizada, ¿no? Digamos, la más sí, famosa, ¿no? a- Actualmente más sí, bien aquí, es muy difícil encontrar un astrometrista, un mecánico celeste que un astrofísico. ajá. Aquí hay una pregunta más que nos dice Ramos, Ramos.
Ramos Abarca Javier. Bueno, dice, los Reyes Magos vieron las estrellas de Belén. ¿Algo que decir? Bueno, no sé. La verdad que no sé. Muchos dicen que fueron una estrella, otros dijeron que un cometa, entonces no sabría decirte, ¿Cuál ¿no? es la pregunta? Se me pasó a Eh, verla. Disculpa, John, por favor, ¿me repites? los Reyes Magos vieron las estrellas de Belén, vieron la Ah, estrella bueno. de Belén. Bueno, es muy difícil responderlo, ¿no? No se sabe. Ujú. Por ahí aluden que fue un No se sabe, cometa, ¿no? ¿no? Sí, es muy difícil, sí. Ajá. Es muy difícil, sí. Está muy difícil, ¿no? No, sí, sí, sí. Bueno, Eh, de nos repente, preguntan conforme se y observe los plan más... sí, sigue, sigue, sí. Te estoy interrumpiendo, no, disculpa. nos preguntan también, ¿y los planetas? Bueno, los planetas pueden pasar sobre las constelaciones, si no me equivoco, sí. Claro, Y los planetas no tienen pasan de hecho, ¿no? Porque claro, están misma todos los planetas están están pasando casi por todas las constelaciones del zodíaco, ¿no? exacto, ¿no? Claro, claro, Exacto. Excepto un planeta que está fuera de órbita, creo, ¿no? Está claro, inclinado, no recuerdo cuál claro, es, a lo que ¿no? tienen claro, realmente, bueno, no, Es solo hay... difícil, es difícil, es difícil ver aquí las preguntas porque se me va. Eh, Ujú. Bueno, yo tengo acá una pregunta interesante, ¿no? Que nos han enviado también. Y nos dice, es interesante, ojo, como quien dando ya, terminando tal vez porque se nos está yendo la hora, y nos mencionan por qué la astrología suele ser más famosa que la astronomía. Wow, es pregunta profunda también. No sé, ¿tú qué opinas, John? bueno, la astrología está más ligada a las personas de cierta manera, porque justamente es más popular, o sea, se basa en lo que es el populismo, el sensacionalismo, ¿no? O sea, si viene alguien y te dice, mira, de acuerdo a las líneas de tu mano, la posición de los planetas, te va a pasar esto, y basta que hable algunas dos cosas que coincidan con algo que te pasó, te despierta la curiosidad y te quedas enganchado en eso y asumes que es una verdad, ¿no? Infelizmente, astronomía es poco divulgada, y como astronomía es poco divulgada, sobre todo en Perú, hay muy pocas personas que saben sobre astronomía y muy pocas personas que saben que existen astrónomos en Perú trabajando, ¿no? Los mismos periodistas ni siquiera preguntan a los astrónomos cuando hay algún evento astronómico, ¿no? A Ujú. veces preguntan a ingenieros que no tienen nada que ver con eso. Entonces, es más popular, digamos, la astrología, ¿no? Astrólogos encuentras hasta en la esquina de tu casa, creo, ¿no? Aquellos que leen el tarot y que no sé qué, prendes la radio y ya están diciendo sobre tu signo, ¿no? Entonces, eso es más popular. Sería bueno en algún momento que la astronomía tenga un poco más de espacio, ¿no? Y que los mismos medios, ¿no? De comunicación den un espacio parecido al nuestro, por ejemplo, para discutir o hablar ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido sería más popular. Cuando tú te vas a Chile, por ejemplo, gracias a los grandes telescopios que hay allá, y los planetarios, ¿no? La gran cantidad de planetarios y la astronomía ya se ha enseñado desde colegios, ¿no? Desde escuelas, hay profesores Ujú. de Claro. astronomía que enseñan en los colegios. Entonces, cuando tú hablas allá de astronomía, la gente tiene una noción, sabe identificar, ¿no? Porque está más arraigada. En cambio, por lo menos en Perú, hay esa falta de conexión, ¿no? Claro, y creo que a manera de reflexión, ¿no? El tema es que, y a manera de llamado de atención, ¿no? Es increíble de la cantidad de espacios que se da en radio, en televisión, en prensa escrita, incluso los diarios que dicen ser más serios peruanos, ¿no? Que no los voy a nombrar, pero creo que todo el mundo sabemos quiénes son. Los diarios que dicen ser los más serios peruanos, todos los días te sacan una sección de astrología, más no así una sección de astronomía, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que eso le hace mucho daño a la cultura y a la ciencia peruana, a pesar de que ellos tal vez no lo están notando, o tal vez lo noten y lo hacen adrede, no lo sé. Pero la cosa es que es increíble cómo hasta épocas actuales todavía las prensas y los medios de comunicación no logran zafarse de este tipo de mitos, ¿no? Horas y horas se dan muchos, en algunos canales de televisión para la pseudociencia, para la astrología, mas no así de espacios pequeños siquiera para la astronomía, ¿no? Bueno, ese es un tema que creo que es un tema de carácter netamente cultural. No sé si tal vez en algún momento pasará a un tema político,
y más ahora, veamos en este momento, ¿no? Y lo repito, y creo que lo estamos repitiendo ya desde hace unas semanas, que hoy más que nunca, en estos tiempos de crisis, la humanidad necesita de la ciencia, ¿no? Necesita de la ciencia. Y no podemos darnos el lujo, en pro del bienestar de la salud planetaria, no podemos darnos el lujo de seguir dando cabida a la pseudociencia, ¿no? Más aún Sí, cuando sí, sí. UNESCO, Ese UNESCO, es o sea, ese la es misma un, UNESCO y Naciones Unidas están lanzando en la actualidad spots, por favor, no crean en supuestas medicinas que creen que le cura todo, ¿no? O sea, la misma ujú, UNESCO ya está haciendo spot en contra de las pseudociencias, en este caso la medicina, que te dice que esta medicina te cura esto te cura lo otro. O sea, son pseudociencias que intentan disfrazarse de ciencia, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con la astronomía y la astrología, ¿no? En momentos en el cual el mundo necesita la ciencia, es donde más le tenemos que hacer caso y donde más tenemos que nosotros, los profesionales, tenemos que tomar cartas en el asunto, no para irnos a pelear con alguien, ¿no? Sino para decir cuál es el espacio que debemos mantener en pro del bienestar de la cultura planetaria y de la ciencia planetaria, ¿no? exacto. Hay una pregunta interesante aquí que nos pregunta Nisa Ruiz. ¿Cuál es el aporte del conocimiento de la astronomía inca al conocimiento actual? Bueno, 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 con eso terminó porque es una pregunta muy interesante. Yo primero te dejo a ti, o primero tú o yo, no sé, dilo, tenemos 5 minutos. no, no. Responde esa pregunta rápido, que yo tengo otra pregunta que me gustaría responder aquí Ya, también. bueno, pues el aporte planetario sobre, bueno, yo más me quiero referir justo al tema, ¿no? Que existen constelaciones incas, ¿no? Las constelaciones oscuras, que fueron constelaciones no brillantes como la de procedencia europea, ¿no? Esas constelaciones, si bien es cierto, por temas netamente de conceptos y por temas prácticos, no han sido reconocidos por la UAI, por la Unión Astronómica Internacional, pero sin embargo sabemos que están ahí como parte de nuestro folclore astronómico antiguo, ¿no? Estas constelaciones oscuras que son la llama, la mosca, bueno, hay unas cuantas ahí que se encuentran a lo largo de todo el plano galáctico, ¿no? Tienen bastante significado, incluso para culturas andinas en la actualidad, pero y que nosotros intentamos rescatar, ¿no? Bueno, esperemos que poco a poco, conforme el Sí, sí, número de astrónomos vayan creciendo en el Perú, y podamos es hacer un un poquito de fuerza trabajo, para que se es un pueda trabajo arduo, más establecer. o menos, entender esa parte digamos, de la concepción que ellos tenían del universo Uh -huh, reflejada a través digamos, de la astronomía inca, ¿no? Y para cerrar el ciclo, aquí preguntan astronomía, ¿para qué se estudia un uso práctico, ¿no? Ramos Javier. Bueno, astronomía, al igual que otras ciencias, ¿no? Básicas, no tiene una aplicación directa a corto plazo, como ingeniería, ¿no? Que es construcción de un puente o algo así, sino a largo plazo. Entonces, como es a largo plazo, nosotros no vemos los resultados instantáneos. Pero déjame decirte que las cámaras que tú estás usando, ¿no? La cámara que tú tienes en tu celular que toma fotos rápidamente, inclusive del cielo, de la luna y qué sé yo, es gracias a la uh -huh, astronomía. ¿Por qué? Porque la ciencia o la cantidad de ingenieros y conocimientos que se tuvo que plantear para construir los grandes telescopios, ¿no? Fue basado en el mayor conocimiento que tenía la humanidad, ¿no? Y hubieron varios retos, varias cosas que se tenían que hacer con alta tecnología que se hicieron, y una vez que ese telescopio fue construido, ¿no? Esa tecnología va a pasar por todos, digamos, los países, ¿no? que participaron, y va a haber un desenvolvimiento de conocimiento, ¿no? En todo, ¿no? Entonces es interesante, no tiene una aplicación práctica, ¿no? Pero, eh, pero a uh largo -huh. plazo lo tiene, ¿no? Y una cosa más, por ejemplo, predicción. Hace poco estaba leyendo que predicciones sobre el comportamiento del coronavirus, ¿no? Hay una persona que estudiaba, si no me equivoco, modelamiento de supernovas, alguna cosa así, en parte estadística en astronomía, que ese modelo ha sido incluido, digamos, para ver el comportamiento del coronavirus y está funcionando, Uh está -huh. prediciendo cómo Uh es -huh. que el coronavirus se comporta a nivel de contagio y de la humanidad. Entonces, eso es matemática, eso es estadística, es una cosa que se aplica a la astronomía, a la física, al día a día, ¿no? Entonces son cosas interesantes. Y para cerrar todo esto de aquí, ¿no? Me gustaría darles un mensaje, porque estamos en tiempos difíciles. Yo sé que allá en Perú está todo difícil, aquí también están las cosas empeorando, ¿no? A diferencia que allá por lo menos su gobierno se preocupa por ustedes.
Y a lo que voy, a lo que voy, es que la vida que nosotros tenemos, ¿no? La concepción de vida que nosotros tenemos, ha sido un regalo que nos ha dado el universo de alguna forma, ¿no? Para que tú puedas existir, primero ha tenido que crearse un universo, ¿no? ¿No? Entonces, imagina todas las cosas que han tenido que pasar en el universo desde su comienzo para que tú puedas nacer, ¿no? Ujú. Y el hecho de que tú seas irresponsable o hayan personas irresponsables, ¿no? Que salgan a la calle, ¿no? Digamos, porque solamente quieren salir, ¿no? Sin ver las consecuencias de eso, del contagio y demás, es una gran irresponsabilidad. Respetemos la vida, si no respetas la tuya, respeta la de Claro. los demás, ¿no? Y con eso pido, por favor, sigan las instrucciones del gobierno que está dando, sigan en cuarentena hasta que haya una cura, esto va a seguir, no estamos entrando, ustedes están entrando al pico, ¿no? Entonces se cuiden más, tengan más restricciones y cuídense. Solamente eso, piensen que la vida es, para que tú puedas tener vida, ha tenido que acontecer un evento astronómico enorme, no la desperdicies, tienes que respetarla y los demás también. Con eso me despido. Claro, y esas recomendaciones que se dan se hacen en base a un fundamento objetivo y científico, ¿no? Así que creamos en la ciencia y yo también me voy despidiendo de ti, John, y resaltando una frase que nos ha dicho nuestro seguidor Michel.b, ¿no? Deberían de haber más canales de comunicación para divulgar las ciencias, ¿no? Y creo que este es un canal que lo estamos implementando y esperemos que nos sigan a través de las redes y aquí estamos, ¿no? Para saldar cualquier duda que venga de nuestra parte, para darle también nuestras opiniones personales, ¿no? Pero sobre todo en aras de la objetividad y de la difusión de las ciencias, sobre todo en un país como el Perú que tanto lo necesita, creo. Así que cuídense mucho, chicos. John, gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Cuídate mucho en No, Brasil. gracias a todos los que nos siguen ahí y los que nos hacen crecer. Compartan este canal, este espacio, que sea para todos, para la familia, para el novio, para la novia, para el vecino, para todos. Por favor, hagan crecer este espacio y lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Sí, un abrazo a todos también, cuídense. Suerte y cuídense ustedes mismos y cuídense, cuiden a sus seres queridos. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo y Chao, besos a todos. chao. Un viaje astronómico hasta la próxima semana. Chao, chao.